le pido al equipo que nos grabe, le pido a Diana que por favor nos grabe para volver a darle la bienvenida, para regresar a este espacio al diputado Hamlet Almaguer. Mire, Hamlet, pues tú sabes cómo son las cosas. Estábamos a mitad de una declaración muy fuerte tuya y muy, que a mí me pareció y al público consentidor muy importante sobre la acción afirmativa que quieren quitarlos, o que quieren omitir los panistas, y pues se vino a la conferencia de prensa mañanera. Primero que nada, te ofrezco disculpas, diputado, pero duty calls, el deber llama. Nada que disculpar, Antonio. De hecho, pues todos estábamos atentos a cuando iniciara la conferencia de nuestro presidente de la República. Y por supuesto, pues es más importante escuchar lo que él nos tenga que decir, sobre todo en este entorno, ¿no? Que tanto lo de Notimex como lo de Financiera Rural y el cierre con el tema del INAI, lo puedes englobar dentro del mismo trabajo, el ideal de austeridad al interior del Estado mexicano, no solo del gobierno federal, sino de todos los poderes y todos los órganos autónomos. En ese aspecto, por ejemplo, ya empezamos a ver un cambio en la postura en el Instituto Nacional Electoral, con las declaraciones de la presidenta Guadalupe Tadei, pero también de los nuevos consejeros, entre ellos Arturo Castillo, que acaba de promover que tengamos una credencial digital, y esto pues también bajaría los costos de las impresiones. Creo que se podría utilizar en ciertas zonas, pero todavía pues hay un México rural, un México que no tiene conexión a las tecnologías, y por la desigualdad pues no podría tal vez ser implementado en todo el país, pero que fuera opcional, a mí me parece una buena medida, y se trata de eso, de ahorrar recursos, como el presidente cierra también con el tema de las entidades federativas. Y te voy a comentar algo, estuvimos muy atentos en la Cámara a esta cuestión. Se había establecido un porcentaje mínimo del presupuesto federal como tope para poderlo gastar en temas de publicidad y comunicación, y desde la reforma del Plan B, que es una legislación secundaria, se pretendía que esto también aplicara a las entidades federativas. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que en estados como el mío, en Jalisco, donde hay mayoría opositora, pues las legislaturas locales, los municipios empezaron a brincar y a presentar controversias constitucionales ante la Corte. Cuando tuvimos estas notas de van 300 controversias contra el Plan B, pues en realidad era copy-paste de los municipios y de los gobiernos estatales y de los congresos locales, que estaban impugnando lo mismo, que era este punto sobre el que hablaba el presidente de la República. Ellos, como bien dijo el presidente, mencionan en su argumento que son estados libres y soberanos y que desde una legislación secundaria no se puede vincular a que gasten menos de lo que ellos quieran gastar. Por supuesto que en los gobiernos de Morena, en las entidades federativas y en los municipios, pues hay una reducción también en ese gasto, pero particularmente en los estados opositores, con gobiernos opositores, seguían en esa línea. Y todavía hay muchos municipios que son gobernados por la oposición. Por ejemplo, creo que el PRI tiene algo así como coalición, y solos tiene algo así como 600 municipios gobernados, y es solo un ejemplo. Al PRD creo que todavía le restan entre 50 y 80, sobre todo municipios pequeños, pero es una realidad. Desde esos ayuntamientos se intentó atacar al Plan B. ¿Qué va a pasar? Cuando la noticia de esta reforma llegue a la Suprema Corte, los ministros de la Corte van a tener que desechar todo ese paquete de controversias presentadas por municipios gobernados por la oposición y de estados gobernados por la oposición y de congresos locales, porque se va a quedar sin materia. Como ese artículo que los obligaba a reducir su gasto en publicidad ya no va a existir, entonces todas esas controversias se van a desechar. Y en conjunto, bueno, pues eso fortalece también, digamos, el tema del Plan B, aunque en el fondo, pues el presidente de la República ya nos está diciendo lo que todos esperamos en realidad y con lo que estamos de acuerdo, que todos los gobiernos reduzcan ese tipo de gastos. Mientras él hablaba, me puse a revisar también los salarios en el INAI, y sí están arriba de los 150,000 pesos brutos. Entonces, no 120, como dijo el presidente, 150, tienes toda la razón. Son brutos, pero el presidente tal vez hablaba ya de salario neto, una vez que reducen los impuestos, pero sí, están en
en ese umbral, y es un aparato, pues tiene razón, muy obeso. Además, hay institutos a nivel local. Avisadas en mucho, 7 comisionados del INAI para el órgano a nivel federal. Podría funcionar bien con 5, digo, ahorita hay 4 en funciones. Es incluso una buena idea para una reforma, la vamos a proponer. Y bueno, ya... Es lo que Sí, te quería perdón. plantear. Probablemente podrían ustedes buscar una reforma con la que más bien todas las secretarías, todas las dependencias y todos los organismos tendrían que entregar datos de acuerdo a lo solicitado por el pueblo de México, no solamente por nosotros periodistas, por activistas, por abogados, sino que si se solicita alguna agencia de gobierno, insisto, dependencia, secretaría, como ocurre acá en Estados Unidos, se tiene que entregar la información sin la necesidad de tener un instituto que nos cuesta a los mexicanos $1,000 millones al año. Y un instituto que está conformado por personas abiertamente antiobradoristas, ¿no? Ahí sí, eso es lo más cuestionable de todo. Creo, diputado Hamlet Almaguer, que a pesar de nuestras pasiones, nuestras ideologías, en el momento en el que estamos ejerciendo un cargo público, pues ahí sí tendríamos que ser imparciales, pero esas autoridades en el INAE una y otra vez nos han demostrado de qué están hechas y cómo están en contra de un gobierno en lo específico. Pero mira, ¿qué te parece que vamos a lo que ya sé que ibas a plantear esta parte y le